a platicar un poquito del cine de fantasía en los 80, en donde, que en algún punto ya lo platicamos con el cine de ciencia ficción y también en el cine de horror. Ahora es turno del de fantasía. Eh, la explosión de estos géneros, que son géneros muy visuales, pues no, la matemática es muy sencilla. Sabemos por qué en este momento nació. De nuevo, lo platicamos también con el cine de ciencia ficción. Gracias a Star Wars o los avances que nos mostró la película, sobre todo la creación de ILM, una compañía 100% dedicada a efectos especiales, a efectos visuales, muchas veces combinando lo digital con los efectos prácticos. Sí, incluso stop motion y estas Todo, cosas, ¿no? o sea, Sobre era todo, por ejemplo, en este tema, el stop motion fue cómo lo utilizaron. Por ejemplo, importante. seguro traes en tu lista de tops a Clash of the Titans, que es una película, una gran película de fantasía, Claro. mitología, pero pues ahí pudimos ver un gran despliegue, ¿no? De stop motion. O por ejemplo, yo sé que esta no es de fantasía, fantasía espacial si tú quieres, Star Wars, con todas sus animaciones stop motion, pues también fue Bueno, hubo buenísimo. muchísimo stop motion, pero sobre todo más ya para el Imperio Contraataca, ¿no? O sea, Pues sí, para el Imperio en Contraataca. New Hope creo que estoy tratando de meditar stop motion como tal, ¿no? No. Más Es bien el en el Imperio Imperio, ¿no? Contraataca y en el regreso bueno, del no, Jedi. sí hay, ¿sabes qué fue stop motion? El juego de Dejarik. Claro, Esa es recreación cierto, del juego de es Dejarik cierto, fue es stop cierto. Por motion. eso, Entonces, esos ya está holoproyectores sacándolo de allá. de... Bueno, pues Star Wars abrió brecha para todos estos géneros porque se demostró la capacidad de la tecnología y lo que podía hacer esta aplicándose en pantalla. Ahora, estamos hablando de que en los 80 hubo toda una explosión al respecto y la tecnología en efectos especiales, y yo creo mucho que la curiosidad en efectos especiales ayudó muchísimo al desarrollo de este tipo de películas, porque el efecto especial es chido, pero en una película donde hay cosas que nunca has visto, Sí, es más exacto. chido todavía, ¿no? Sí, O sea, sí, no es lo sí, mismo exacto. ver Kramer contra Kramer Con efectos y con especiales. efectos especiales, que a lo mejor ni te das cuenta que hay efectos especiales. Porque, por ejemplo, hoy en día tú puedes ver una película grabada y le hacen muchas cosas a las películas, ¿no? Le borran cosas, le quitan, o sea, ya está muy toqueteada. ¿Te acuerdas? No, la película, Y le por dicen ejemplo, Carmen, ¿no? sí, le dicen Susana. Y entonces, en aquel entonces, empezaban a darse cuenta cómo los efectos especiales podían cambiar y llevar lo que te imaginaste hacia una pantalla y poderle transmitir. No es lo mismo que te platique una historia en donde hay un fantasma y pues a duras penas veas el fantasma y te lo imagines, a ver una historia donde hay un fantasma que sí atraviesa una pared, ¿no? Exacto, y sea creíble y Exacto. sea, bueno, así de realista, ¿no? Y esto pasó justamente en la década en donde no solo utilizaron muy bien los efectos digitales, no solo se utilizaron bien los efectos prácticos, vamos a cuántos años ya de desarrollo de la cinematografía habían pasado ya para este momento, todos los diferentes planos, secuencias, todo lo que hacían como efectos prácticos, pues ya se las sabían muy bien. A esto le añadieron la parte digital, lo Claro. cual creo que fue una cosa maravillosa, pero surgieron otras cosas que se usaron muy bien para la realización de estas películas de fantasía, ciencia ficción, horror un poco, que fueron los animatronics. Eso te iba a decir, Los justamente, animatronics, las criaturas. las criaturas de estas criaturas mecánicas, estos especie de robots que funcionaban a control remoto. Y por si no la tienen muy clara, piensen en los Gremlins, Por ejemplo, ¿no? ¿no? Ándale, buen Eran marionetas mecánicas que eran un animatrónico al final del día, ¿no? Entonces, era combinar efectos prácticos con animatrónicos y con efectos de sonido y algo de digital. Y con ¿no? digital. Y a eso también hay que sumarle el boom que tuvieron a final de los 70 y durante toda la década del 80. Y creo que hasta nuestros días hay un público. A mí me gustan muchísimo los mopeds. Y Claro, todo el tema de las marionetas marionetas y las botargas, gracias a artistas como Jim Henson, que hemos platicado cuántas veces. Incluso Phil Tippett, ¿no? Incluso Phil Tippett, Jim Henson, Frank Oz, todos Frank ellos Oz, sí. que participaron en muchos proyectos trayéndonos marionetas de, ¿cómo decirlo?, de tan alta dificultad, ¿no? Porque animadas, hablábamos de criaturas que se llegaron a animar hasta entre 5 personas, ¿no? Que necesitaban 5 personas para poder operar Jabba the Hutt es un ejemplo. una marioneta.
O, por ejemplo, Falcor, ¿no? Falcor, que claro. hemos también platicado. Muchísimo. Que necesitaron muchas personas para poder hacer esa Hay animación. muchas cosas. Estaba viendo Dragon Slayer. Por ejemplo, Dragon aparece Slayer. la cabeza del dragón, que es enorme. Está poca madre. Está poca madre. Y pues para animar eso requería... Fíjate que esa película la vi en una reproyección de cine porque es de las primeras. Es muy viejita. Es como del 80, Es del 81. 81. Yo la vi más adelante, la vi ya, supongo yo, de haber tenido ya unos 11, 12 años. Claro. Pero incluso verla en el cine en ese momento, que habrá sido como en el 90 más o menos, era impresionante, ¿no? Era una película de 10 años que seguía manteniendo. Y la volví a ver con efectos del programa, porque me gusta mucho. Es de las favoritas. Y sigue teniéndolo. O sea, está sigue en Disney teniendo. Plus, supongo, ¿no? Está en Disney Plus. Yo lo vi en YouTube, de hecho, sí, pero... porque esa es la otra, ¿no? Que muchas de estas películas están aquí, ¿no? Están aquí en YouTube gratuito, pero la vi por ahí en Disney Plus. No, es una película... Yo la vi muchas veces gracias al videoclub de mi tía, porque pues era de las que estaban ahí de cajón. Y la película es maravillosa. Estaba poca madre. Estaba poca madre. Bueno, pues todo esto lo teníamos ya a disposición. Y evidentemente los creadores, los directores, escritores, pues ahora tenían muchísimas más herramientas para poder llevar historias épicas como las que vimos a la pantalla. Y en su momento platicamos, por ejemplo, del género Swords and Sorcery, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de Conan el Destructor, de Red Sonja, de Beastmaster, de estas películas que hasta cierto punto se les puede llamar de fantasía. Habíamos platicado que era un subgénero incluso de la fantasía, el Swords and Sorcery, que también lo llaman fantasía oscura para algunos, dark fantasy para otros. Bueno, hay una serie de definiciones. Habíamos platicado un poco de esto, pero estas películas de Swords and Sorcery, como Conan, como Beastmaster, de las que ya platicamos, eran producciones de cierta forma pequeñas. Eran producciones contenidas, que de hecho ese fue el éxito, ¿no? Que eran económicas, que se podían que eran hacer. muy baratas. Y de hecho muchas de estas, ¿eh? Sí, algunas de estas, pero aquí, ¿qué pasó cuando se combinó este tipo de historias fantásticas, épicas, con esta tecnología? Pues fue el boom de las películas. Pero hemos platicado también que el éxito de un género y la réplica de las películas a lo largo de un cierto determinado tiempo, pues son inquietudes de un público. Y estas inquietudes, pues, surgen, digamos, no es gracias a una película, sino es ¿cómo se puede decir? Una mezcla de factores que hicieron que el público en los 80, en particular a principios de los 80, estuviera muy clavado con el tema de la fantasía. Pero hay una característica muy interesante de estas películas. Muchas de ellas fueron una producción de fantasía interesante, pero en taquilla no les fue bien. No. Pero cuando reviven en el género de video, se volvieron de culto. O incluso se vuelven de culto cuando pasan los años. O sea, en el momento de haber sido estrenadas, a lo mejor no crearon expectativa, pero cuando la gente las pudo ver, digamos, de manera más detallada en casa, cambió totalmente y se volvieron películas de culto que todo mundo hoy normalmente recuerdas con mucho cariño de aquel entonces. Eso, porque al final son películas de corte familiar. Hablábamos de La historia sin fin, Dragon Slayer. O sea, son películas que puedes ver en compañía de... Hoy en día podrías verlas en compañía de tus hijos, sin ningún problema, ¿no? Entonces, súmale que son películas familiares. El formato en ese momento llegaba por fin. Teníamos la película disponible en nuestra casa en un formato muy práctico, que fue el VHS, Betamax, como sea. Y se volvieron películas muy entrañables, que te recuerdan mucho. Y que aparte... Obviamente no tenías 3,000 películas, entonces Exacto. Las pocas que tenías... las veías una y las veías múltiples ocasiones. El formato sí tuvo mucho que ver. Y una de las mayores influencias para que este género tuviera éxito en la década fue, obviamente, se lo pueden imaginar, el mítico juego Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Que estaba reventando en los años 80, tenía todo yo creo que todo Estados Unidos, no sé qué tanto Europa, obviamente no tenemos tanto contacto, salvo a lo mejor un poco España, pero nunca he sabido qué tanto fue la influencia. Lo que me queda claro es que en Estados Unidos
Era en Estados Unidos súper fue popular. una oleada tremenda de, digamos que de los últimos 3, 4 años de los 70, a partir del 77, 78, y durante la primera mitad de la década del 80, fue el juego más vendido que hubo. Y esto pues trajo elementos que se empezaron a utilizar en, en las películas. O sea, elementos como magos, dragones, espadas mágicas, los reinos, bárbaros o estos caballeros. reinos medievales. O sea, Claro. todo ese lore nos lo trajo el juego.